11. Hebreos capítulo 11 del versículo 1 al 6. Vamos a ponernos de pie, por favor. Bien. Hebreos capítulo 11 del versículo 1 al 6. Vamos a ponernos de pie, por favor. Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El día de hoy vamos a hablar de fe. La vida cristiana es una vida llena de peligros, llena de sinsabores, llena de tribulación, llena de problemas, pero que Dios en su bondad y en su misericordia nos ayuda a superar a través de la fe. Diga conmigo, fe. Fe. Amén. Bien, esta carta a los hebreos sabemos que fue mandada a un grupo judío cristiano que había abandonado la iglesia, y el escritor les dice: han de volver, tienen que volver a la iglesia porque les es necesario. Y ya les comenta desde el capítulo 1 hasta el 10 las razones por las cuales es necesario congregarse. Y ellos preguntarían, ¿verdad? Así como muchos cristianos, así como muchos hombres del mundo: ¿por qué he de creer? ¿O por qué he de regresar o de congregarme en una iglesia cristiana, vivir una vida cristiana como la que los pastores me dicen, en la que hay muchos peligros, hay muchos sinsabores, hay mucho dolor, hay mucha tribulación? Pues no suena muy atractivo, ¿verdad? Pero dirían ellos: bueno, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón por la cual yo regresaría a congregarme? Y el escritor les dice: por fe, solamente por fe. Y la contestación siguiente sería de parte de estos: bueno, pues ¿qué es fe? Porque el problema muchas veces es que los cristianos hablamos de fe y decimos que es salvación por fe y que caminamos por fe, pero a veces no comprendemos qué es fe. Y muchas veces mucho menos sabemos cómo se muestra la fe. El día de hoy, no el día de mañana, hoy, el día de hoy, vamos a tratar de ver a través de la vida de uno de los personajes que más tribulación, más sinsabores, más peligros tuvo en su vida, pero que se mantuvo firme por la fe.
Vamos a orar. Padre, en esta tarde le rogamos y le pedimos en el precioso nombre de Jesús que nos dé palabra de edificación para su pueblo, que nos aumente la fe, Señor. Que sea su bendito Espíritu haciendo todo esto y que todo sea para gloria y honra suya, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Bien. La palabra del Señor nos dice, aquí en el versículo 38, que el escritor le dice a esta comunidad judío-cristiana algo muy importante. Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si si yo retrocediere, faltándome la fe, no agradará a mi alma. Pero dice, pero nosotros no somos los cristianos, los creyentes, los que hemos visto y conocido de la palabra del Señor, del verdadero Señor, del verdadero Dios, de el hombre y del universo, no somos de los que retroceden para perdición, sino somos de los que tienen fe para preservación del alma. Y empieza a hablar acerca de algo muy interesante, empieza a definir qué es fe. Y les dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, si no tan certeza habla de tener una verdadera confianza de lo que esperamos. ¿Qué espera el cristiano? En Cristo salvación. La gran bendición para el hombre, para la mujer cristiana, para el que se acerca al Dios vivo, al Dios de la Biblia, es la espera de la salvación. La espera. Y dice, es también la convicción de lo que no se ve. No vemos el cielo, no vemos los ángeles, no vemos a Dios, pero sabemos que existen. Sabemos y tenemos no solamente la certeza de que existen, sino que nos espera una convivencia con Él, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vida eterna basada solamente en la fe. Y dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, recibir a Dios, obtener las bendiciones que Dios ofrece, porque es necesario creer, que es sinónimo de fe, creer en Dios. Y no solamente eso, sino dice que porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Obviamente, ¿verdad? Usted ha creído que existe Dios, pues obviamente que está aquí por esa misma razón, y necesita usted creerle todo, no al predicador, no al pastor, a lo que Dios dice en su palabra. Por eso es necesario que traiga Biblia, por fe. El cristiano tiene que andar siempre con Biblia en mano, a la mano de él, para testificar al que se acerca a él. Y luego dice, y que es galardonador, es decir, que es el que premia esa fe, el que responde a esa fe dando maravillas y testimonio de que existe, pero que además está siempre al lado de nosotros. Dijimos que hay un hombre bíblico, vamos a ir a Génesis. Cuando digo bíblico,
me estoy refiriendo también a usted, porque usted está creyendo en la Biblia. Vamos a ir a Génesis 37. Y lo digo no por vista, lo digo por fe. Por fe creo que usted es cristiano. Por fe creo que usted es hijo de Dios. No por obras. Si fuera por obras, reprobado. No, lo he probado yo. Bien. Eso no estaba en el estudio, pero bueno. Bien, mis hermanos. Vamos a Génesis 37. Vamos a hablar de José. ¿Qué es José el soñador? Así lo conoce el mundo y así lo conocen algunos cristianos, pero en verdad deberíamos de hablar de José, el hijo de Jacob. Un hombre que naciendo como usted y yo, vean el versículo 37:2, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Es decir, José es igual que usted y que yo. No se manifestaba que hubiese algo diferente en él a la de sus hermanos, que eran perversos, envidiosos. ¿Cómo llega todo cristiano a los pies de Jesús? Así llegó usted, como los hijos de Jacob, llegó a los pies de Jesús. Y si usted no lo cree, créalo por fe. Igual que ellos, ni mejor ni peor que ellos, igual de perverso, igual de malvado, igual de rebelde, igual de desobediente. Pero por fe, como dirían los pentecostés, por fe declaro que sea usted obediente, ¿verdad? Y por fe yo creo que usted está en el camino correcto. Este José no es nada diferente a los jóvenes hoy en día, hermanos. Jóvenes, que estoy hablando de cristianos, jóvenes que tienen ilusiones, tienen también proyectos, tienen ganas de vivir su propia vida. Pero este hombre tenía algo en particular, algo que yo sé que todos los verdaderos hijos de Dios, siendo jóvenes, tienen en su corazón: el deseo de obedecer a Dios, el de sostenerse en esta vida que es difícil, sumamente difícil y peligrosa, sosteniéndose en fe. Por todo lo que leen, por todo lo que escuchan, por todo lo que se les enseña, por todo lo que Dios ofrece a través de la Biblia. Y vean versículo 3: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esta túnica, hermanos, tiene un simbolismo. Es una gama de colores en la cual quizá en el corazón de Jacob nació que en José se llevará a cabo también la promesa que Dios le había hecho a Noé. Todo esto no estaba escrito aún. Génesis no estaba escrito en los tiempos de José, ni en los tiempos de Jacob, ni en los tiempos de Abraham, ni siquiera en los tiempos en que Moisés apenas empezaba en esta vida a dar pasos, ¿verdad? Como 10, 15, 20 años. No, todo estaba todavía reservado más adelante para escribirlo por medio de Moisés a la nación de Israel.
Pero todo esto que vemos es un testimonio de fe. Dice la palabra del Señor que Jacob amaba tanto a su hijo que fue al único que le hizo ropas. Y no ropas blancas, sino de colores. También este joven, algunos lo critican y lo analizan mal cuando dicen que él era el chismosito. Y he oído, hermanos, a pastores que dicen esto, pero están totalmente equivocados. Este joven tenía un alto sentido de honor, un alto sentido de dignidad, un alto sentido de familia. Él entendía perfectamente lo que era o debía de ser una familia. Y todo eso le venía por fe en lo que él había oído de su padre acerca de su abuelo Isaac y de su bisabuelo Abraham. Este joven se dejaba llevar siempre por fe. Él no conocía todavía la Biblia. Él no conocía, como muchos jóvenes hoy en día no conocen la Biblia, pero tienen una fe que apenas empieza a germinar en ellos y que más adelante va a servir para preservación de la vida. Preservación de la vida. Tome en cuenta esta palabra, preservación de la vida. Esta palabra de preservación quiere decir sostener la vida. Sostenerla. ¿Cuánto? De aquí hasta que el Señor Jesús venga por su iglesia. Hasta que el Señor llegue por el rapto de su iglesia. Y si no llega antes, que nosotros tengamos que partir con Él, hasta ese momento la preservación de nuestra alma va a ser sostenida por la fe. Pero no cualquier fe. Tiene que ser una fe verdadera, basada en el Dios de la Biblia, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este joven iba y le decía a su padre lo que hacían mal sus hermanos, pero no para chismear, no para hacer quedar mal a sus hermanos, sino para conservación del honor, porque le preocupaba ciertamente lo que el hombre, ¿verdad?, o el nombre de su familia dara a hablar a los vecinos, a los que vivían cerca de él. Entonces José iba con su padre y le decía: mira, padre, mis hermanos están mal, hacen esto mal y tú sabrás lo que haces. Un padre con fe, con una verdadera fe en Cristo, toma cartas en el asunto y resuelve las cosas conforme a la palabra. No por un conocimiento grande que él tenga, no por una confianza en lo que él mismo haga, sino en lo que Dios va a hacer en la vida de sus hijos, en la vida de su familia, en la vida de su esposa y de sus hijos, y aún en la vida de aquellos que son familiares políticos. La palabra del Señor, hermanos, si vamos a Mateo, allá no lo vamos a ver, habla acerca de que es bendición nuestra vida en fe, aún para los hombres o mujeres que son parientes políticos. Hay bendición para nosotros y hay bendición para aquellos que se acercan a nuestra familia por el solo hecho de que nosotros somos cristianos. Quizá usted no lo ha tomado en cuenta, pero es así. Por eso es tan importante su testimonio. Para eso es tan importante su fe, su confianza en lo que Dios promete, en lo que Dios principalmente manda que usted haga y que haga su familia a través de sus órdenes. Bien,
Este José, hermanos, empieza a tener de parte de sus hermanos envidia. Vean versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Tenían envidia, ¿por qué razón? Porque era el preferido del padre. ¿Y cómo no habría de ser el preferido del padre si era obediente, era sometido a su autoridad, no rezongaba nunca, no preguntaba por qué o para qué, simplemente obedecía? Sus hermanos, en rebeldía contra el padre, le tenían envidia por esto. Ellos planean vender, primeramente matar a su hermano. Dice, tenemos tanta envidia. Y quizás tú no lo entiendas, hermanos, pero quizás tú a veces habrás sido objeto de envidia y de coraje de parte de tus hermanos o de tus primos, tanto que quisieron matarte. Peligro. En cierta ocasión uno de mis sobrinos me dice, cuando estando mis hijos todavía chicos, dice, tío, tenía él 11 años, dice, usted haga que mi primo, el grande, quiera mucho a su hermano el chiquito, porque yo tenía tanto coraje con mi hermana que un día quise matarla. Tenía 11 años. Y era una confesión de un niño. Y si no lo hizo es porque le faltaron fuerzas quizá, pero ganas no le faltaban. Hay peligro, hermanos. Y si hay peligro en familia, imagínate allá afuera en el mundo. Cuando te presentas en la escuela, cuando te presentas en el trabajo, cuando vas en el camión, cuando estás en tu vecindario, hay peligro. Hay peligro que quiere atacarte, porque ve en ti una luz, porque ve en ti algo diferente, porque sabe de alguna manera que eres hijo de Dios. Los peligros aumentan conforme va pasando nuestra vida cristiana. Este joven lo agarran sus hermanos y lo meten a una cisterna. En los lugares, ¿verdad?, desérticos se hacen cisternas para que cuando por la noche se haga mucho frío, porque en los desiertos no solamente hace mucho calor en la mañana, por la noche llegan temperaturas tan grandes, tan bajas, que se convierten en hielo la arena. Y entonces se hacen cavidades entre la misma tierra, de tal manera que ahí se vaya juntando el agua. En una de esas cisternas, estos jóvenes lo meten y lo están planeando cómo matar. ¿Cómo hacer para que la muerte de él no se la achaquen a ellos? Pero Dios, hermanos, en su misericordia tiene un plan grande para él. Él no lo sabe, así como tú ni yo sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de mañana y dentro de un mes y dentro de un año, así tampoco José tenía la idea de lo que Dios quería para él. Lo único que lo sostenía era su fe en que él era diferente. Él había soñado que él estaba, que cada uno de sus hermanos tenía un manojo de hierbas y que el manojo de él era el más grande. Y que aún el de que representaba a su mamá y a su padre se tenían que inclinar ante él. Pero él no lo hacía en una soberbia. Era en un entendimiento más allá que iba de su propio entendimiento acerca de las cosas que Dios tenía para él. Tú tienes que entender, hermano, que tu vida no es tan común.
ciertamente no se ve a la vista. Lo que se va a ver a la vista después de tu vida, ya al final, va a ser lo que tu propia fe produzca en tu vida, el cambio, los beneficios, las bondades y misericordias que Dios haya tenido contigo por medio de tu fe, es lo que se va a ver, pero hasta el último. Y aún más, hermanos, va a suceder cosas que tú ni siquiera vas a ver en esta vida, pero que van a influir en la vida de tus hijos, de tus nietos, de tus parientes. Hubo un hombre que, teniendo 2 hijos, les decía: hijos, hay que congregarnos. Y le decían los hijos: no, papá, eso es para gente grande. El hombre agarraba, se inclinaba, oraba y se iba a los servicios cada día que había. Pasado un tiempo, este hombre muere y pasan unos días y el hijo grande se acuerda de su padre. Y agarra y se va y se mete a su cuarto y empieza a orar. Pasado unos días, el más chico lo ve, se acuerda de su padre y empieza a orar. La fe, hermanos, y el producto de la fe no siempre se ve en nuestra vida, pero hay que tener fe para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Porque siervos inútiles somos, ¿verdad? Hacemos lo que tenemos que hacer y no hacemos más. Y si hacemos más es porque nos tocaba hacer más. Entonces estos jóvenes y lo venden a una caravana que va rumbo a Egipto. Lo venden como esclavo. Tú y yo somos esclavos, hermanos. Pero somos esclavos del pecado en cuanto no tenemos fe. En cuanto llega la fe en Cristo, en cuanto llega nuestra fe verdaderamente a nuestro corazón, somos libertados de la esclavitud del pecado. José iba a Egipto, pero no como esclavo, aunque la palabra dice que iba como esclavo. Iba como esclavo físico, carnal, pero no en una esclavitud de falta de fe. Esa fe te libera de todo. Así como tú estás aquí físicamente y llegaste como esclavo del pecado y el Señor llegó a tu corazón y penetró en tu ser y te libertó. Porque la palabra dice que si conocierais la palabra del Señor, estoy parafraseando, si estás en Cristo, libertado eres por Él. Entonces, José llega como esclavo a Egipto y lo venden a un hombre rico, un general de Faraón. Vamos al 39, capítulo 39. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado como esclavo a Egipto. Allí José, hermanos, empieza a trabajar para este hombre. Capítulo 39, versículo 1. Empieza a trabajar para este hombre y como tiene mucha fe, hermanos, porque la fe mueve, este hombre era diligente, era trabajador, era esforzado, era honrado. Era un hombre que no le tenían que estar diciendo lo que tenía que hacer, nada más se lo decían una sola vez. Usted tiene que hacer esto, esto y esto otro, y él en su mente lo guardaba y decía: yo lo voy a hacer porque eso es lo que me toca hacer. La fe mueve, hermanos.
Un hombre de verdadera fe trabaja, se esfuerza, está siempre atento a lo que necesita y tiene que hacer. Esa es la fe. La fe verdadera mueve al hombre. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que si tuviéramos la fe del tamaño, ¿verdad? ¿De qué dijo? Él dice, si tuvieran la fe. Y hablaba, dice, moverían, le dirían a la montaña, muévete, y se movería. Es literal lo que él dice, ¿eh? No es una alegoría, no es una parábola, no es una suposición, no. Es una realidad de lo que nuestro Señor Jesús está diciendo, literal. Pero como el hombre no tiene fe, pues no se mueve ni un papel, ¿verdad? Porque hubo un hombre que teniendo fe en Dios, hizo que se partiera el mar en dos partes. Se hiciera un corredor para que el pueblo se escapara por ahí de Faraón. Este hombre se llamó Moisés. Un hombre obediente, tan grande que dice en la palabra del Señor que no hubo un hombre más obediente y más sometido a la palabra del Señor que Moisés. Este hombre por fe le pidió al Señor, ¿verdad?, que le diera escapada de las huestes de Faraón. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Ya sabes lo que tienes que hacer. Levanta tu báculo, levanta por fe las aguas y sepáralas, de tal manera que parezcan un muro del lado izquierdo y otro muro del lado derecho, y que por ahí camine, ¿qué? El pueblo de Israel. Y por fe los padres pueden hacer eso. Porque a veces, hermanos, son tan grandes nuestros problemas que pareciera que es un mundo, que es un mar de problemas que se vienen contra nuestra familia, contra nuestro matrimonio, contra nuestro trabajo, contra nuestra empresa, contra nuestra vida. Y no sabemos cómo salir. Y dice el Señor, por fe, camina. Camina. No te detengas, camina. Y no solamente eso, hermanos, sino también hubo un hombre del pueblo de Israel que no solamente hizo ese portento por fe, sino que aún detuvo, ¿verdad?, en el curso del movimiento. Ustedes saben que la Tierra en realidad es la que se mueve alrededor del Sol, no al revés. Bueno, la Biblia dice que la Tierra se mueve alrededor del Sol, aunque en ese tiempo los científicos, los hombres de ciencia, ¿verdad?, y muchos siglos después también decían que se movía el Sol alrededor de la Tierra, pero la Biblia dice que no, que es la Tierra la que se movía y se mueve alrededor del Sol. Y dijo Josué, que se detenga el Sol. Y para que se detenga el Sol, hermanos, en realidad se tiene que detener todo el universo. Y por fe en el Señor, Dios se lo concedió. Y dice la Escritura que por un día, cerca de un día, se detuvo el sol en el firmamento. Bien, pero sigamos con José. José empieza a trabajar para su amo y le hace prosperar. Todo lo que emprendía José, le decía, Señor, mire, esta tierra está ociosa, vamos a plantarla, y la plantaban y salían los frutos del trabajo, ¿verdad? Y le decía a su amo, mire, Señor, vamos a hacer este otro negocio. Y el Señor le dijo, bueno, eres tan bueno y tanta prosperidad llega de parte tuya que mejor voy a dejar todo en manos tuyas. Y lo deja todo en manos de José. Pero dijimos que había peligro, ¿verdad? Vean 39:6 dice,
Y el amo dejó todo lo que tenía en su mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. La Biblia habla de cosas terribles. El joven, hermanos, los jóvenes por la pura juventud son hermosos. Pero esa juventud no es para regalarla y mucho menos para pisotearla o para ensuciarla. Es para guardarla con dignidad para aquella o aquel que ha de ser nuestro compañero de vida. Para eso es. La pura belleza consiste en la juventud. En el mundo hoy en día, como no hay dignidad, como no hay sentido de honor, como no se le ha enseñado a las jóvenes ni a los jóvenes a la dignidad de ser humano, de ser un ser humano, por el solo hecho de ser un ser humano debemos de tener una conciencia de lo que significa tener una relación sexual. Y vemos cómo se aparean los hombres y las mujeres en el mundo como si fueran animales, sin distinción, sin ningún cuidado, sin ninguna precaución por conservar ese cuerpo que Dios les dio para solamente una persona, la que es o va a ser su esposa, o el que es o va a ser su esposo. Esta mujer le atrae José, lo ve guapo, lo ve joven y le dice: vamos a tener relaciones. José, por fe, por confianza, porque miren, hermanos, cuando el hombre o la mujer tienen fe, tienen un alto sentido de lealtad. Él dijo: no, porque mi amo tiene confianza en mí. Miren, vean el versículo 8, dice: y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en mi casa, ha puesto en mi mano todo lo que tiene, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Un alto sentido de dignidad y de lealtad. Un hombre y una mujer de fe son leales y tienen dignidad. José le dice: no voy a hacer tal cosa, porque no solamente no agradaría a Dios, sino que pecaría contra él, porque este cuerpo no es mío. Él me lo ha dado y a él solamente se lo tengo que entregar, o a aquel o aquella que tenga yo que darlo, por medio del matrimonio. Entonces esta mujer enojada, ¿verdad?, le dice: bueno, sabes que no quisiste estar conmigo, entonces yo voy a hacer que te corra. Y le dice, y en un momento dado, ella se ve sola con él en la casa, nadie está más que él y ella, y le dice: ¿no quieres tener entonces relaciones conmigo? Él dice: no, y ella le agarra la ropa para jalarlo hacia ella, y él se jala y se rompe la ropa y queda un trapo de la ropa de José en las manos de esta mujer. Y esa sería la prueba para ella de que él quiso abusar de ella. Y agarra el marido de esta mujer, le crea a la mujer y lo mete a la cárcel. Vamos a capítulo 40. Él es metido a la cárcel ahí, pero fíjense bien, hermanos, él no dijo nada, Él no se defendió.
Dice la Escritura que cada día somos presentados como ovejas de matadero. A veces, hermanos, los cristianos tenemos que quedarnos callados aunque nos acusen de una manera injusta. Pastor, ¿cómo es que voy a dejar que me acusen de algo que no hice? Es por fe. Es por fe, hermanos. Porque Dios es un Dios bueno, santo y ¿qué? Y justo. Y Él va a estar ¿qué? Cerca de ti. Y no te va a desamparar. Él siempre va a estar contigo en todo momento. Él es el que dice la Escritura que Él va a ¿qué? A pelear nuestras luchas. Él va a pelear nuestros juicios. Él va a hacer todo lo necesario que tenga que hacer porque tú salgas victorioso. Él es metido a la cárcel y ahí encuentra a dos hombres, uno que era el jefe de los panaderos de Faraón y otro que era el jefe de los coperos. Estos dos hombres, hermanos, este hombre llamado José se gana la confianza de ellos. No porque les diga yo soy hijo de Jacob, soy hijo del Dios vivo. Él no se alababa, él no alababa a su persona, él solamente con lo que hacía. Él llegó a tanto su diligencia, su prestancia para trabajar, que el jefe de los guardias le dice, oye, tú eres muy bueno, tú deberías de ser el jefe de aquí, de los cuidadores. Y entonces él lo deja como segundo, el jefe de los guardias lo deja como un cuidador más, como si ya ni siquiera fuera parte de los reos. Estos dos hombres se hacen amigos de José, y entonces él les dice que él es un hombre que interpreta sueños, ¿verdad? Y ellos se acercan y dicen, fíjate que tuvimos un sueño. Esos hombres le dicen, el copero le dice, fíjate que tuve un sueño, y el jefe de los panaderos le dice, yo tengo este otro sueño, y él les interpreta, ¿verdad? Les interpreta por el poder de Dios lo que había de suceder. El copero le dice, según el sueño que interpretó José, le dice, tú vas a ser restituido en tu cargo. El faraón te va a restituir, te va a volver a poner en tu puesto. Pero el otro sueño, el del jefe de los panaderos, le dice, pues te va a ir mal. En 3 días, faraón te va a ahorcar. Y sucede tal como él dijo. Miren, vean el versículo 40-21. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, Faraón, y dio a este la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Este José le dijo al jefe de los coperos, mira, cuando salgas le hablas de mi situación a Faraón. Pero miren, hermanos, José no tenía confianza en el jefe, él conocía a los hombres. Así tu fe debe estar puesta no en los hombres, sino en lo que Dios hace en los hombres, en lo que Dios pone en el corazón de los hombres. Porque el corazón de los hombres es, ¿cómo es? Más malo que todas las cosas. ¿Sí? Más malo que la carne del puerco. Pero tienes que tener fe, no en lo que haga el hombre, sino en las cosas que Dios provoque en el corazón y en la mente de los hombres. Y eso es lo que le movió a José a hablarle al jefe de los coperos y decirle, mira, cuando estés delante de Faraón,
te acuerdas de mí y le dices lo que soy yo, y que se acuerde de mí. Y entonces va este hombre y le dice después de 2 años, después de poquito tiempo, ¿no? Después de poquito tiempo, el faraón habla con el jefe de los coperos y le dice, mira, yo tuve un sueño, soñé que de 7 vacas gordas, así grandes, bien gordas, sabrosas, me daban ganas de destazarlas a ese momento y hacerme unos bisteces bien ricos, ¿verdad? Pero después de esas 7 vacas gordas, tuve otro, veía yo que 7 vacas flacas, se las comían. Y ya después me desperté y ya no supe qué pensar acerca de eso. Pero no solamente eso soñé, dice después, soñé que había 7 ramas de, ¿cómo se les llama? Espigas de trigo, grandes, bonitas, ¿verdad? Grandes y bien llenas de trigo, pero que llegaban otras 7 espigas, todas ahí, como cuando veo a los cristianos ahí abajo del sol, pidiendo su Coca-Cola. Bueno, yo pido mi refresco, yo pido mi agua. Y Faraón le dice a este hombre, mira, yo quiero que me lo interpreten, yo necesito que me interpreten porque eso me tiene inquieto. No creo que sea un sueño normal, no creo que sea un sueño cualquiera, algo me está queriendo decir el cielo. Mis hermanos, el Señor habló a su pueblo a través de sueños, habló. Hoy en día no tenemos que soñar nada. Ni siquiera tenemos que soñar con el cielo. El cielo para el cristiano debe ser una realidad, una certeza, una verdadera fe de que vamos a estar allí. Porque eso es verdaderamente lo que el Señor ha ofrecido. Es lo que el Señor, el verdadero Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios vivo ha prometido para todo aquel que tiene fe en su Hijo Jesucristo. Hoy ya no hay sueños. Un pastor le llega a su congregación, está predicando y le dice un hermano, le dice, pastor, soñé que Dios me dijo que usted me diera una ofrenda grande. Le dice, sí, hermano, qué bueno. Yo soñé que el Señor me dijo, dile a este hermano que fue un sueño solamente. Sí. Y miren, hermanos, hoy en día hay iglesias donde se predica que hay sueños. No. Todo lo que haya escrito, todo lo que el Señor promete, todo lo que el Señor tiene para ti es una realidad, pero que tiene que ser por fe. Por seguir, caminar, por fe. Bien, entonces este copero le dice a Faraón, yo me acuerdo de un hombre que conocí en la cárcel, cuando tú me mandaste a la cárcel, Faraón, y este hombre me interpretó el sueño a mí y al jefe de los panaderos, y sucedió tal como él lo dijo. Y Faraón le dice, bueno, ¿sabes qué? Necesito que lo mandes a traer. Y manda a Faraón a traer a José. Ya de momento lo sacó de la cárcel. Ya José no se echó al vicio, ¿verdad? Como mucha gente en el mundo hace. Ay, se me fue mi esposa, me tomo unas copas de vino y con eso se me va a olvidar, sabiendo que no es así. Me voy a suicidar porque me dejó mi novio. Me voy a cortar las venas.
Nada de eso. Es que ya me dejó mi marido, ahora voy a darle vuelo a la hilacha. No. Un verdadero hombre y una verdadera mujer de fe no hace eso. Se sostienen en las promesas de Dios, en los mandamientos de Dios, en los preceptos de Dios. Y camina y camina. Este José es llevado ante Faraón y le dice, mira, lo que sucede es que lo tuyo es un sueño que Dios te manda para preservación de vida. Pero no le termina de decir preservación de vida de quién. Le dice, mira, esas vacas, esas varas de trigo son símbolo de 7 años de mucha abundancia. Y las vacas gordas y las varas enjutas, ¿verdad? Dice, son símbolo de 7 años de mucha escasez de alimento. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer más graneros, meterlos adentro meter el grano para que haya alimento, ¿verdad? Prepárate durante los 7 años de gran abundancia para que estés preparado para los 7 años de gran hambruna. ¿Y ayudó eso a Faraón? Sí. Le dijo, pero yo veo que no hay hombre tan sabio como tú, José. ¿Qué te parece si a ti te dejo en el proyecto? De ser un reo, primero es libertado y ahora es levantado como el segundo hombre más importante y más poderoso en Egipto. ¿Lo pidió? No. ¿Lo pensó? Ni siquiera. Él caminaba en fe, en la fe de que Dios lo iba a tener donde Él quisiera tenerlo. A veces los cristianos queremos estar en lugares donde, es que quiero estar en una iglesia donde me sienta a gusto. Y el Señor dice, no te quiero en una iglesia donde te sientas a gusto, porque eso te hace daño. La comodidad hace daño, hermanos. Y aún he oído a pastores que le dicen a los hermanos que usted debe estar en una iglesia donde se sienta a gusto. El Señor no siempre te quiere tener en un lugar a gusto. Es más, yo diría que te va a poner a donde estés más desagusto, pero donde tengas más que trabajar, donde más tengas que mostrar tu fe, donde más tengas que creer en Él. Porque la comodidad no da, hermanos, no da trabajo, no da fruto. Es en la tribulación, por lo menos yo lo he visto en mi vida. Cuando soy más atribulado, como que me enchilo. Como que digo, no, así no. Y me pongo a trabajar más y me pongo a estudiar más y empiezo a activarme. Y yo no creo que sea muy diferente ustedes a mí. Y entonces José, de estar como reo, ahora está como segundo hombre más poderoso de Egipto. Y vamos rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo, vamos a Génesis 45. Lo demás se los dejo de tarea. Ustedes me lo van a predicar la próxima semana aquí. Génesis 45. Después de lo que ustedes ya saben, ya no se los tengo que decir. Yo creo que ya la mayoría de ustedes ya leyeron la historia de José. Y después de todas las tribulaciones, todas las cosas que suceden con sus hermanos, llega el momento en que se tienen que dar a conocer con ellos. Y ellos empiezan a llorar.
y se dan cuenta que aquel al que quisieron matar, al que vendieron como esclavo, les había salvado la vida. Igual como sucedió después, siglos después, con nuestro Señor Jesús. Y como va a suceder en el fin de los tiempos, en que el pueblo judío se dé cuenta a quién habían matado. Como dice Zacarías 12:10, ¿verdad? Y llorarán cuando vean a quién habían crucificado. José ve a sus hermanos como lo hizo también nuestro Señor Jesús. No con reproche, no con coraje, no con ganas de desquitarse ni de mostrar su ira, sino con ojos de misericordia. Y les dice, vean versículo 3. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Dice que no les duela, no les lastime. Un verdadero cristiano, hermanos, nunca reprocha, nunca echa en cara las injusticias que se cometieron contra él. La misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesús estando en la cruz del Calvario. Y dice José, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido para acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ni Faraón, ni José antes de este mismo momento, ni sus hermanos, ni nadie había comprendido para qué era toda esa tribulación que habían tenido ellos. Esa tribulación que había tenido José, todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, todo lo que había llorado, porque no creo que no haya llorado, aunque no se quejaba delante de nadie. Dijo, no, ahora sé que para preservación de la vida del pueblo de Israel, para la preservación del pueblo escogido de Dios y del cual vino Cristo en la carne, había sido todo lo que había pasado en la vida de José. Todo. Dice, no hay problema, no hay reproche, no hay más que comprensión de que mi fe, diría José, ahora me indica que para preservación de vida ha sido mi existencia. Vamos rápidamente a Juan 3. Y nuestro Señor Jesús prácticamente dice lo mismo que José. Nuestro Señor Jesús está hablando con Nicodemo y le dice en el versículo 13, Juan 3:13, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés tuvo que levantar aquel estandarte con una serpiente de bronce en la punta, así también nuestro Señor Jesús en la cruz fue levantado. ¿Para qué? Para que el hombre vea que en Él solamente hay salvación.
para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito en sacrificio, para todo aquel que cree en Él, en el suplicio, en la vida de Jesús, en su naturaleza divina y en su naturaleza humana, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por fe, por confianza, por la espera, por saber que Él es Dios y que Él es fiel. Vamos a ponernos de pie. Ojos cerrados, nadie viendo. Sí, Padre, en esta tarde le rogamos y le pedimos en el precioso nombre de Jesús que nos dé esa fe, Señor, esa fe salvadora, aquella que nos lleva a los pies de Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Que no nos falte la fe, porque su palabra dice, Señor, que sin fe es imposible agradarle a usted, complacerle a usted, Señor. Le rogamos y le pedimos, Señor, que aumente la fe de mis hermanos y la mía propia, que sea grande y poderosa, Señor, que nos lleve a caminar, a no quejarnos, que nos lleve, Señor, a enfrentar los problemas y los peligros, que nos lleve, Señor, a confiar en su palabra, a confiar en sus promesas, que sea su bendito Espíritu Santo aumentándonos la fe, Señor, así como sus discípulos le pidieron, Señor, rogándole que les aumentara la fe. Así estamos tu iglesia, Padre, rogando que nos aumente la fe para que podamos enfrentar todos los peligros, todas las acechanzas del enemigo y todo aquello, Señor, que se opone a tu santa voluntad. Le rogamos, Padre, todo esto para su gloria y honra, y se lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.